¿Qué hizo la revolución, la de Aramburu, Leonardo y Rojas? Bueno, proscribió al peronismo, encarceló a los peronistas y derogó, entre comillas, la Constitución de 1949. O sea, para modificar una Constitución, en todo o en parte, hay que cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 30 de la Constitución. Es decir, el Congreso de la Nación tiene que declarar la necesidad de la reforma con los 2/3 partes de sus miembros y proceder luego a elegir el pueblo una convención constituyente, es decir, convencionales constituyentes. ¿Qué sucedió? En primer lugar, el Congreso estaba cerrado, como suele suceder en el 99,9% de los golpes de Estado. Por un bando militar o una proclama, así como la de la Revolución del 30, que le mandaron un mensajero a la Corte Suprema, por un bando militar, Aramburu se arrogó la potestad de dejar sin efecto la Constitución de 1949. Hasta aquí, digamos, bueno, la victoria le da derechos. Derogó la Constitución. ¿Qué hizo? Reflotó la Constitución de 1853. Pero en el artículo 2 de esa proclama, manifiesto o bando militar, Aramburu consignó que en tanto y cuanto no se opusiera a los fines de la revolución, seguiría rigiendo la Constitución del 53 de 1853. Es decir, que puso por encima de nuestra Carta Magna la proclama y los fines de la revolución fusiladora que él encabezó. A los pocos meses, con el peronismo proscripto, llamaron a elecciones. Indudablemente el peronismo no pudo participar y triunfa Arturo Frondizi, un abogado radical, pero un radical picante, no un radical tranquilo, un radical que tenía buenas ideas y que contó con el apoyo de Perón, que desde el exilio ordenó a los adherentes y afiliados al peronismo que lo voten a Frondizi, con la convicción de que Frondizi iba a dejar participar en las próximas elecciones al peronismo y que no lo iba a fusilar ni a maltratar como había hecho esta revolución. Sin embargo, Frondizi, que ganó las elecciones, gracias al voto de los peronistas, se olvidó de la promesa que le había hecho a Perón y desarrolló una política un tanto errática en cuanto a los fines propuestos. Sí, una buena política desarrollista. De hecho, Frondizi, que pertenecía a la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, después formó el Movimiento de Integración y Desarrollo, era de política liberal y desarrollista. Frondizi tuvo un episodio que conspiró contra su permanencia en el gobierno y que se los paso a relatar. Se había desatado la revolución cubana, o sea, Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos habían tomado el poder en la isla de Cuba. Se desató un bloqueo de parte de Estados Unidos y quienes se postulaban revolucionarios en pos de la independencia del pueblo de Cuba tuvieron que dar un giro y hacerse socio de los rusos. En esa época,
fines de la década del 50, Estados Unidos y Rusia tenían la llamada Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? O sea, una tensión que en cualquier momento apretaban un botón y desaparecía el planeta. Esa Guerra Fría llevó a una gran tirantez entre Rusia y Estados Unidos. Ya en la época de la presidencia de Perón, Perón había consagrado la llamada tercera posición, es decir, una posición prescindente tanto de Estados Unidos como de Rusia. Vamos a hacer una pausa porque tenemos problemas caninos.